Hermanos, bienvenidos a la tercera clase de este curso sobre el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. ¿Qué es esta enseñanza bíblica y qué tiene que ver con nuestras vidas como creyentes? Vamos a orar y pedir al Señor que Él prepare nuestros corazones para escuchar el tema el día de hoy. Padre amado, venimos como tus hijos, conscientes en alguna manera, Señor, de la grandeza de la salvación que tú nos das. Pero también, Padre, sintiendo muchas veces que somos como niños que jugamos a las orillas de un vasto océano. Y hay profundidades de la salvación que ni hemos empezado a meditar. Quiero pedir, Padre, que en esta oportunidad tu Espíritu nos ayude a entrar en algo de esas aguas profundas y que también podamos ver, Señor, las implicancias que tiene para nuestra vida cristiana. Así que acompáñanos ahora. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. El tema de el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. Hermanos, cuando vamos a la Biblia, ustedes saben que la Biblia tiene varias metáforas del Espíritu Santo. El Espíritu como paloma, el Espíritu como llamas de fuego, el Espíritu como ríos de agua viva, el Espíritu como aceite de la unción. Ahora, cuando estudiamos estas metáforas, siempre es importante recalcar que el Espíritu Santo es una persona, no es un objeto, no es algo inerte. Él es tan personal como Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que siempre tenemos que meditar con profundidad cuando estamos analizando estas metáforas. Ahora, vamos a considerar una metáfora esta clase que tiene que ver con el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. Vamos a empezar con los textos explícitos donde esa palabra se usa en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos 2 Corintios 1, versículos 21 y 22, donde el apóstol Pablo escribe: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si tomáramos el tiempo para mirar los versículos antes, entenderíamos que el apóstol Pablo está hablando de sus planes de visitar la iglesia en Corinto. Planes que sufrieron ciertos cambios, no porque Pablo quiso cambiar, sino por la situación de la iglesia en Corinto. Eso le lleva a Pablo a tocar el tema de las promesas de Dios, que en Cristo son sí y son amén, son firmes. Y en ese contexto de hablar de la firmeza de los planes y propósitos de Dios, el apóstol Pablo escribe esto: el que nos confirma en la salvación es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí tenemos una metáfora, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos unge. El Espíritu Santo también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones para darnos la seguridad de nuestra salvación. Si avanzamos al capítulo 5 de la misma carta, el apóstol Pablo escribe: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo habla de los sufrimientos en el ministerio. Sufrimientos que, por cierto, un día llevarían a la muerte. Pero el apóstol Pablo se alegra porque él sabe que un día él iba a cambiar este cuerpo mortal
por un cuerpo glorioso. Y Pablo se pregunta, ¿cómo puedo estar tan seguro que un día tendré un cuerpo glorificado? Bueno, dice Pablo, Dios me ha dado el Espíritu Santo, Él es las arras de mi salvación. Así que una segunda oportunidad que Pablo usa el término las arras para hablar del Espíritu Santo. El tercer pasaje es en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 14. Otra vez hablando del Espíritu Santo, dice, es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es la culminación de un pasaje en el que Pablo describe las bendiciones que el creyente tiene de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En versículo 13, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es las arras de nuestra herencia. Así que claramente es una metáfora que el apóstol Pablo usa en estas tres oportunidades. Pero, ¿cuál es el concepto de las arras? Me imagino que pocos de nosotros usamos esta palabra, las arras, en nuestro diario vivir. La palabra en el texto original está aquí a la derecha en su pantalla, la palabra arabón, arabón. La palabra significa un depósito o un adelanto. Aunque es una palabra griega, en realidad viene del idioma hebreo. Es uno de los pocos términos en griego que se derivó del hebreo. En Génesis 38, los versículos 17 y 18, el versículo 20, encontramos esta palabra hebrea, erabón. Erabón. En ese contexto, en Génesis 38, significa una prenda o una garantía. Había una situación en la cual un hombre debía pagar algo a una mujer. No tenía dinero. ¿Qué hizo? Le dejó una prenda, algo de valor, diciendo, mañana o más tarde vuelvo para pagarte. Y obviamente lo que iba a pasar es que al entregarle a la mujer el pago, la mujer le devolvería la prenda, lo que dejó en garantía. Eso es como se usaba la palabra erabón en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al primer siglo, el contexto de Pablo, la palabra griega, arabón, se usaba constantemente en transacciones comerciales. Un depósito, un adelanto. Así que ya no tenía el sentido de una prenda, porque, como acabo de decir, una prenda es un objeto de valor que tú intercambias luego cuando vienes para pagar. Por ejemplo, yo podría pedir prestado de alguien, digamos, 1,000 soles. Y le dejo en garantía, digamos, una cámara. Y cuando yo vuelvo más tarde para pagarle los 1,000 soles, él me devuelve la cámara. Cuando le doy la cámara no es parte del pago, es una prenda nomás. Esa es como la palabra erabón se usaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al tiempo de Pablo, ahora arabón significa un depósito o un adelanto. Eso es muy importante entender, hermanos. Porque Pablo dice que el Espíritu Santo, aquí representado como una paloma, Dios el Padre ha dado al creyente el Espíritu Santo como un arabón, un adelanto. En otras palabras, el concepto indica que un día Dios el Padre va a completar el pago. El arabón, el Espíritu Santo, no es una prenda. No es que cuando muramos y entremos en la salvación final,
Dios nos va a quitar el Espíritu Santo y darnos la plenitud de la salvación. No. El uso del primer siglo indica que el Espíritu Santo es el primer pago, el primer adelanto. Nunca será quitado de nosotros, sino más bien el Padre va a sumar, a aumentar mucho más en los días venideros, cuando entremos en la totalidad de nuestra salvación. El Espíritu Santo es las arras, el adelanto, la primera paga para una cosa de mucho más valor. Ahora, ese es el concepto. Lamentablemente, en muchos cursos del Espíritu Santo o muchos libros del Espíritu Santo, se limita a decir eso nomás. El Espíritu Santo es el adelanto. Y cuando llegue el fin del mundo, vamos a recibir una salvación mucho más grande, de la cual el Espíritu Santo es simplemente la primera cuota. Pero lo que tenemos que hacer es profundizar y reflexionar sobre las implicancias de este concepto del Espíritu Santo como las arras. La primera implicancia que yo quisiera resaltar en este curso es la grandeza de nuestra salvación. Tomemos un momento, hermanos, para meditar. Les pido que usen sus mentes conmigo ahora para reflexionar. El Espíritu Santo es la primera cuota. ¿Qué significa eso? Que hay algo mucho más grande por delante que vamos a recibir. Ahora miren esta imagen. Imagínense que un día un rey llama a un súbdito y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacerte un heredero de mi reino. Y el súbdito se alegra, ¿no es cierto? ¿Quién no va a querer ser un heredero del rey? Y el rey le lleva a este lugar. Le invita a mirar este panorama. Pueden ver la campiña, pueden ver los bosques, pueden ver en la distancia los montes, y el rey le dice, esto va a ser para ti. Y obviamente el súbdito mira todo esto y se da cuenta, es enorme lo que el rey me va a dar. Pero luego se imaginan la impresión en el súbdito cuando el rey se da cuenta que el súbdito se está alegrando al ver este terreno, y el rey le dice, pero espera un momento, lo que tú estás viendo ahora es solo el adelanto de lo que te voy a dar. Porque más allá de las montañas, extendiéndose casi sin límites, todo eso va a ser para ti. Lo que ves ahora es solo el adelanto, el arabón de la herencia que yo te voy a dar. Hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre dio a su Hijo para que Él muriera en la cruz por nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Pero Dios el Padre ahora nos ha dado como creyentes la tercera persona de la Trinidad. Él es nuestro. Él es nuestras arras de la salvación. Ahora, el Espíritu Santo es infinito, es eterno. Y si Él es solo las arras de nuestra salvación, ¿se imaginan la grandeza de la salvación que Dios tiene en mente para nosotros? Como creyentes, haríamos bien en meditar profundamente la grandeza de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es solo el depósito, es solo el adelanto, es solo la primera cuota de una salvación tan grande que nos es imposible entender. Aquí tenemos la primera implicancia de las arras del Espíritu Santo, la grandeza
incalculable de nuestra salvación. Pero hay una segunda implicancia, la seguridad de nuestra salvación. Piensen, hermanos, ¿cómo funciona un depósito? ¿Ya? Tú vas a una tienda que venden carros y tú ves un hermoso carro ahí que tú quieres comprar. No tienes todo el dinero, pero el vendedor te dice, bueno, mira, déjame un adelanto. Y de repente te pide que 2, 3 mil soles. Ahora, ese adelanto, ¿cómo funciona? Bueno, funciona para ambas partes. Para el comprador, ese depósito que ha pagado garantiza que el carro es suyo. Ese hombre no podrá vender el carro a otras personas. ¿Por qué no? Porque tú ya pagaste el adelanto. Y para el vendedor, ¿cómo funciona el adelanto? Es la garantía que la persona que dejó 2 o 3 mil soles un día va a volver con el resto del dinero para pagar y llevarse el carro. Así funciona un depósito, ¿no es cierto? Para comprar algo. Ahora pensemos en el Espíritu Santo, que es las arras o el depósito de Dios el Padre para nosotros en cuanto a la salvación. Obviamente, para nosotros como creyentes, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que Cristo un día va a volver para llevarme con él? ¿Cómo sé que voy a pasar la eternidad en su presencia? ¿O será posible perder la salvación? Bueno, lo que nos garantiza la salvación es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, el Padre envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Y ahora el Padre ha enviado al Espíritu Santo, como diciendo el Padre, Él es la primera cuota para garantizar la compra. Qué alegría para el creyente, qué consuelo, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, el que nos unge, el que nos ha sellado, el que es las arras, es el Espíritu Santo para darnos esa plena convicción de que somos salvos ahora y seremos salvos por toda la eternidad. Pero hermanos, el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación es también, en cierto sentido, una garantía para Dios. Para Dios. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. El Espíritu Santo en nosotros nos ha separado para Dios. Es decir, Dios ahora puede estar 100% seguro. Nadie más vendrá para comprarme, entre comillas. Yo no seré vendido a nadie más. Nadie más me puede comprar, porque tengo en mí el Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo en mí le da a Dios el Padre la seguridad que yo seré para Él para siempre. Qué pensamiento más profundo, ¿no es cierto? Hay que tomar un tiempo para meditar en lo que estamos diciendo. Es interesante que hoy en día, en la cultura griega, esta palabra arabón se sigue usando. La palabra arabona significa un anillo de compromiso. Esta es la palabra que se usa en griego hoy en día. Ahora pensemos en un anillo de compromiso. ¿Quién da el anillo? Un hombre da el anillo a una mujer cuando se compromete para casarse con ella, ¿no es cierto? Y le da el anillo como una garantía de que un día se van a casar. Y en algún momento, si el hombre se va de viaje y la chica tiene ciertas dudas, ¿me voy a casar con él o no? Ella mira el anillo, dice, no, yo sé que me voy a casar con él. El hombre está en serio
Él me ha dado el anillo como garantía y prenda de que un día Él se va a casar conmigo. Y el anillo a la mujer le da esa seguridad del matrimonio. Pero para el varón también funciona así, ¿no es cierto? Aunque al revés. Porque el varón se va de viaje y él piensa, ¿cómo sé que la mujer se va a guardar para mí? Y él dice, le he dado mi anillo de compromiso. Cualquier hombre que mira a mi enamorada novia, al ver el anillo, va a saber, esta mujer está comprometida con otra persona. Y la misma chica, al mirar su anillo, si en algún momento es tentado por las atenciones de otro varón, ¿qué hace la mujer? Mira a su anillo, se da cuenta, recuerda que dio su palabra de casarse con el hombre y el anillo le anima a ella a separarse de cualquier otro hombre y comprometerse para casarse con el hombre. De esa manera, hoy en día, el anillo de compromiso se usa. Y hermanos, eso es una tremenda analogía de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada creyente es parte de la novia de Cristo. La iglesia en su conjunto es la novia de Cristo. Y cuando Cristo murió, ¿se acuerdan antes de morir lo que dijo a los apóstoles? Es necesario que yo me vaya, porque voy a la presencia del Padre y pediré al Padre que les dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras, es el anillo de compromiso. Y en el cielo Dios el Padre, Dios el Hijo le dice a Dios el Padre, Padre, he entregado mi vida por mi novia, la iglesia. Yo voy a quedar aquí en el cielo. Mi novia estará en la tierra. Yo quiero que ella se sienta segura que es salva. Y yo también quiero estar seguro que ella es para mí. Padre, te pido, derrama en la iglesia el Espíritu Santo. Envía a la tercera persona, que él sea el Arabón, para mí, tu hijo, que un día el matrimonio del Cristo con la iglesia se va a dar. Seguridad para ambas partes. Qué profundo pensamiento, ¿no es cierto, hermanos? Y como creyentes podemos meditar en la presencia del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. Él me da la seguridad que un día seré salvo. Y Él también obra en mí para que yo me cuide del pecado de la carne del mundo para pertenecer al Señor Jesucristo. Eso nos lleva a la tercera implicancia de esta palabra arabón o aras de la salvación, la dinámica de nuestra salvación. Quiero tomar un momento aquí, hermanos, porque cuando se trata de un depósito, digamos, un monto de dinero como este, obviamente el dinero es inerte. Es decir, el dinero en sí no hace nada. El tiempo de Pablo, si él hubiera querido comprar una casa, de repente no tenía todo el dinero a la mano, pero tendría una bolsa de monedas como esta. Y él va a la persona que tiene la casa o el terreno, le dice, hagamos la transacción, aquí está el depósito, más adelante pago el resto del dinero. Y el hombre hace la transacción y el vendedor, se lleva la bolsa de monedas. Pregunto, ¿esa bolsa de monedas le hace algo al vendedor? ¿Produce algo en su mente, en su corazón? No, son monedas. Es simplemente cumple una función legal, nada más que eso, una función legal. Es el depósito. Pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona.
Así que Él está en nosotros como un depósito o un adelanto, no como algo inerte, sino como una persona que obra en nosotros. Y es esa obra del Espíritu Santo que genera la garantía y la seguridad de nuestra salvación. Escuchemos las palabras de John Stott en su comentario sobre Efesios 1:14. Él dice, el Espíritu Santo es la garantía o el compromiso. ¿Por medio de quién? Ahí está la palabra clave. Ahí está la acción. Por medio de quién Dios se compromete conducir a su pueblo salvos a su herencia final. Así que no es que Dios nos da el Espíritu Santo y Él está en nosotros con una bolsa de moneda ahí ocupando un espacio y no haciendo nada. No. Estamos hablando de una metáfora, pero una metáfora que tiene que ver con una persona. Y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es trabaja en nosotros para conducirnos salvos a la herencia final. Así que Dios el Padre nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga ciertas obras en nosotros. Y es en la medida que Él hace esas obras en nosotros que nos da la seguridad y la garantía de la salvación. Y esto, hermanos queridos, es muy, muy importante. Recordemos, este curso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y lamentablemente muchas veces como creyentes no prestamos atención a las obras que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Vamos por dos extremos. O el extremo de negar que el Espíritu Santo tenga mucho que hacer en nosotros, o el otro extremo de buscar ciertas experiencias dramáticas como desmayarse en el Espíritu Santo o reírse en el Espíritu Santo o hacer grandes señales. Ambos extremos pierden de vista la obra principal del Espíritu Santo, cómo Él obra en nosotros. Tomemos un momento, hermanos, para ver cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros para garantizar nuestra salvación. Pensemos en Filipenses 1, el versículo 6. Conocemos bien ese texto, ¿no es cierto? En la Nueva Versión Internacional dice, estoy convencido, Pablo hablando, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pregúntate, ¿quién empezó la buena obra? Dios el Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó esa buena obra en el creyente? Regenerándolo, dándole a través de Cristo el bautismo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo bautizándole en el cuerpo de Cristo. Así empieza la buena obra. Y Pablo es claro, ¿no es cierto? El que empezó en ustedes a través del Espíritu Santo esta buena obra, la irá perfeccionando. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. Es lo que Él hace. El Espíritu Santo obra en nosotros, perfeccionando la salvación hasta el día final. Y es esa obra del Espíritu Santo en el creyente que es la garantía de nuestra salvación. Ahora, obviamente, si una persona está en la iglesia y ha estado en la iglesia 2 o 3 años, pero nunca es consciente del Espíritu Santo trabajando en él o en ella, convenciéndole de pecado, corrigiendo ciertas cosas, enseñándole, cambiándole a la imagen de Cristo. Hermanos, si el Espíritu Santo no está haciendo esa obra en nosotros, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo podemos tener esta garantía? Hermanos, la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo obrando en nosotros.
Esa es la función de las arras del Espíritu. No como algo inerte, sino como algo dinámico. Y por eso es tan importante que día tras día, semana tras semana, nos preguntemos, ¿en qué manera está obrando el Espíritu Santo para perfeccionar la salvación que Él empezó hace cierto tiempo? O pasemos al capítulo 2 de Filipenses. En la Nueva Traducción Viviente, versículos 12 y 13, leemos: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y noten ahora estas palabras: pues Dios trabaja en ustedes. ¿Cómo? Les da el deseo, les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Otra vez Pablo está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre anhela que nosotros como sus hijos estemos día tras día haciendo lo que al Padre le agrada. Porque lo natural para nosotros es hacer lo que a mí me agrada. Pero es claro, si yo paso toda mi vida haciendo lo que a mí me agrada, ¿cómo espero tener la salvación? No, la salvación es para aquellos que hacen lo que a Dios el Padre le agrada. Ahora, Dios el Padre me ha dado el Espíritu Santo. Es el arabón, es la garantía de mi salvación. Pero repito, no es un garantor inerte. Es un garantor dinámico, activo. Y lo que Pablo dice es, el Espíritu Santo primero produce en el creyente el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y creo que todos hemos sentido eso de vez en cuando, ¿no es cierto? Algún área de tu vida, de repente tus relaciones con vecinos, familiares o tu trabajo, lo que sea, el Espíritu Santo te da el deseo de agradar a Dios el Padre en alguna de tu vida. Pero enseguida te das cuenta que no puedes agradarle, no puedes hacerlo. Te está costando demasiado, tu carácter se interpone. Y el Espíritu Santo te da el poder. El poder, primero el deseo, luego el poder para hacerlo. Y el creyente, en la medida que va escuchando al Espíritu Santo y va experimentando el poder del Espíritu Santo para santificarlo y hacer lo que al Padre le agrada, ese creyente está cada vez más seguro de su salvación, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Por eso es tan preocupante encontrar en la iglesia personas que se llaman creyentes y nunca sienten esto, nunca viven esto. El pastor trata de animarles a hacer lo que agrada a Dios, pero esas personas se resisten y el pastor no es capaz de hacer nada para empoderarlos para hacerlo. Y llega un momento que el pastor, mirando a ciertos miembros de la iglesia, pensará lo que Pablo pensó de esos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque no se trata de vanamente decir, claro que sí. La pregunta es, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros el querer y el poder para agradar a Dios el Padre. Es el Espíritu que es las arras de nuestra salvación. O pensemos en lo que Santiago dice en capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Algunas versiones van a poner la palabra espíritu en E minúscula, hablando del espíritu humano, la nueva naturaleza que Dios nos da en la regeneración. Pero cualquiera de las dos interpretaciones llegamos a la misma conclusión.
Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, crea en nosotros una nueva naturaleza, nos da un nuevo espíritu. ¿O es el mismo espíritu que hace morar en nosotros? ¿Y eso qué produce? Nos anhela celosamente, es decir, la nueva naturaleza anhela vivir en santidad. Se siente mal cuando el creyente desobedece a Dios. Y obviamente el Espíritu Santo lo hace mucho más todavía. Aquí está otra vez las arras de nuestra salvación, lo que garantiza nuestra salvación, la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos empuja a una vida de santidad. Y por eso Pablo dice, escribiendo en Gálatas capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Antes de conocer al Señor, hacíamos exactamente lo que queríamos hacer, lo que nuestra carne quería hacer, lo que el mundo nos impulsaba a hacer. Ahora que tenemos una nueva naturaleza por el Espíritu Santo y tenemos la persona del Espíritu Santo en nosotros, tanto la nueva naturaleza como el Espíritu Santo tienen otros deseos. Por ejemplo, despiertas en la mañana. ¿Cuál es el deseo de tu cuerpo? Dormir un poco más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deseo de la nueva naturaleza y del Espíritu Santo? Es que te levantes para leer la Biblia. Ahora hay que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿A quién vamos a prestar atención? ¿A la carne o al Espíritu? Y Pablo dice, Dios nos ha dado la tercera persona de la Trinidad en nosotros, para que Él produzca en nosotros nuevos deseos, para contrarrestar los deseos de la carne. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a agradar a Dios cada día más y vamos a estar cada vez más seguros de nuestra salvación y la vida eterna. Porque el Espíritu Santo, como las arras, está obrando en nosotros para crear esa garantía y esa seguridad de la salvación. Finalmente, hermanos, la cuarta implicancia del Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación es simplemente Dios el Padre quiere que disfrutemos la salvación. Esta idea de que la vida cristiana es triste y difícil no es nada bíblico. Lo que Dios el Padre quiere es que sus hijos disfruten la salvación. Una analogía. En los tiempos antiguos, había situaciones en la cual un hombre sumamente rico tenía un heredero. Su hijo nacía, su primogénito. Ese niño, al llegar a ser mayor de edad, entraría en toda la herencia de su padre. Y el padre que ama al hijo, antes de alcanzar los 18 años, ¿qué es lo que el padre hace? Le da un adelanto de la herencia. De repente, a los 5 años, le da una partida anual de dinero que él pueda usar. Y a los 10 años, la partida anual sube y va subiendo. Porque lo que el padre quiere hacer es que su hijo, antes de llegar a ser mayor de edad, ya se dé cuenta el privilegio de ser su hijo y su heredero, ya empiece a gozar el dinero de su padre. Claro, lo que viene a los 18 años es la totalidad de la herencia. Pero de antemano, como es el heredero, él puede empezar a disfrutar la herencia venidera. Y hermanos, eso es exactamente lo que Dios el Padre quiere para nosotros.
Escuchemos lo que un comentarista antiguo comenta sobre las arras del Espíritu en Efesios 1:14. Él dice, el conocimiento, piensen en eso, el conocimiento, esas cosas mentales que aprendemos, el conocimiento que el Espíritu Santo inculca en nosotros. Ahora, lo que Él inculca en nosotros es limitado. Claro, el Espíritu Santo nos enseña muchas cosas, pero todo lo que nos enseña ahora es limitado. Y lo compara con el amanecer de un nuevo día. Y habrán visto, el amanecer empieza como algo tenue y lucha contra la oscuridad de la noche, que se va. Y ese amanecer no se compara con la plena luz del mediodía. Así que el conocimiento que el Espíritu Santo nos concede ahora para reemplazar la oscuridad de las tinieblas y la ignorancia de estar en el pecado, ese conocimiento es grandioso. Pero en comparación con el pleno luz de mediodía, es tan limitado. O lo compara con la santidad. De igual modo, la santidad que el Espíritu Santo crea en nosotros ahora es imperfecta todavía. Está rodeada y muchas veces oprimida por las debilidades que arrastramos en este cuerpo mortal, ¿no es cierto? Pero un día entraremos en la plenitud de la santidad. Lo que tenemos ahora del Espíritu Santo es las arras nomás, el adelanto de una santidad perfecta que nos espera en la eternidad. O la felicidad. La felicidad que Él nos concede ahora es por lo general como un rayo de luz en un día oscuro y lúgubre. Ese rayo de luz también tenue, débil, es algo fugaz. Pero el concepto es, cuando lleguemos a la eternidad, pasaremos de las arras a la plenitud de la salvación. Y esa felicidad que tendremos no se compara con nada que hemos tenido aquí en la tierra. Ahora, en este mundo, el Espíritu Santo nos da gozo y alegría, ¿no es cierto? El creyente tiene gozo y alegría, pero la tenemos como un adelanto nomás. Lo que viene por delante es mucho más glorioso. Ahora, John Eadie se limita a 3 cosas: conocimiento, santidad, felicidad. Pero podemos ampliar. El Espíritu Santo ahora nos da vida. Pero la vida que tenemos es simplemente un adelanto de la eternidad de vida que tendremos cuando Cristo venga por segunda vez. O el amor. El Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones. Amamos a Dios, ¿no es cierto? Amamos a los hermanos. Pero, queridos hermanos, el amor que sentimos ahora es el amor de las arras. Es solo un adelanto de un amor tan incontenible que cuando lleguemos a la eternidad no sabremos cómo soportar tanto amor para con Dios y para con los creyentes. Y es igual con la paciencia, el poder, dominio propio, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Dios el Padre nos ama. Somos sus herederos. Un día vamos a entrar en la plenitud de la salvación. Pero para que de antemano disfrutemos nuestra salvación, el Padre nos da el Espíritu Santo como las arras. Y el Espíritu Santo se encarga de empezar a producir en nosotros estas cosas con un adelanto. Nunca pensemos, hermanos, que lo que tenemos ahora es todo de la salvación. No, hermanos, es solo una pequeña parte. Cuando das un depósito para comprar una casa, ¿el depósito cuánto es? ¿5%? ¿10%?
es lo que tenemos ahora, en comparación con lo que viene por delante. Escuchemos las palabras de William Hendrickson, otro comentarista. La prenda anticipada es, por tanto, una seguridad o garantía de la gloria que ha de venir. Gloria que se hará presente no solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de todas las cosas, en el instante que Cristo regrese. Los frutos concedidos por este Espíritu que mora en los creyentes, santificándoles, son las primicias. Son el gozo anticipado de un futuro inefable deleite. La herencia total será un día la porción de los creyentes, la que han de poseer y disfrutar para la gloria de Dios. Tomen un tiempo para meditar en esta afirmación de Hendrickson. La profunda verdad que nos está indicando de que ahora tenemos una parte, una pequeña parte de algo tan glorioso que tendremos por la eternidad cuando Cristo venga. Ahora, al darnos al Espíritu Santo como las arras, adelantando algo de la salvación, lo que el Padre desea son tres cosas. Desea alegrarnos como seres humanos con la presencia del Espíritu Santo. Él quiere animarnos como creyentes con la esperanza de la plenitud que un día tendremos, y también quiere motivarnos a buscar más la llenura del Espíritu Santo. Porque, hermanos, en la medida que tenemos la llenura del Espíritu Santo, estas cosas de las cuales hemos hablado, conocimiento, santidad, felicidad, paciencia, sabiduría, dominio propio, etc. Esas cosas aumentarán y aumentarán y aumentarán. Y hermanos queridos, eso es uno de los propósitos principales de tener el Espíritu Santo. Yo sé que Él puede darnos el don de lenguas. Yo sé que Él puede ayudarnos a profetizar, pero esas no son las cosas importantes. Las cosas importantes es lo que acabamos de estar hablando. Porque el Espíritu Santo es las arras, el depósito, la garantía de nuestra salvación. Y Él obra en nosotros para producir ciertas cosas que garantizan nuestra salvación. Y en estas cosas debemos concentrarnos como creyentes. En Romanos 8, versículo 23, el apóstol Pablo usa esa palabra, las primicias. El Espíritu Santo es las primicias. Y aquí pueden ver una chacra de papa, ¿no es cierto? Y a la izquierda tenemos una bolsa de papas. Ahora, cuando el campesino empieza a levantar las plantas y encontrar las papas debajo de la tierra, en medio metro, por lo mucho 1 metro, él va a llenar este costal de papas. Y al llenar ese costal de papas es las primicias, la primera bolsa de toda la chacra. Él se alegra, ¿no es cierto? Porque ese costal es grande, pesará 50, 60 kilos de papa. Pero acaba de avanzar unos 60, 70 centímetros. Y se levanta para mirar toda la chacra y se da cuenta, voy a tener una increíble cosecha. Y esta bolsa de papas es solo las primicias. Y hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es solo las primicias. Las primicias. Un día vamos a entrar en la cosecha final. Con razón, hermanos, cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Miren, capítulo 22, versículo 17. El Espíritu dice a Cristo, ven. El Espíritu dice a Cristo, ven.
Porque el Espíritu anhela en nosotros completar esta obra. Y claro, la esposa, la iglesia, también dice amén. Porque la iglesia anhela la segunda venida para cambiar el depósito por la suma total de la salvación. Cambiar las primicias para entrar en la cosecha final. Y el creyente que dice, el que oye, diga ven. Nosotros los creyentes. Y el que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos queridos, ¿se dan cuenta este tremendo privilegio que tenemos como creyentes? Esta bendición espiritual de tener al Espíritu Santo morando en nosotros como las arras de nuestra salvación y la redención final. Dios nos ayude a valorar mucho más la persona del Espíritu Santo y estemos cada vez más atentos a la manera que Él quiere obrar en nosotros, perfeccionando la salvación. Y en la medida que buscamos la llenura del Espíritu Santo, esa obra del Espíritu Santo avanzará en nosotros en pasos agigantados. Y cada día estaremos más y más seguros de nuestra salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar tiempo para pensar, meditar estas cosas, examinar nuestros corazones, ver cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros o en qué maneras estamos opacando al Espíritu Santo. Estamos cerrando áreas de nuestras vidas al Espíritu Santo. Él quiere que abramos toda nuestra vida para que Él sea derramado en nosotros como las arras de nuestra salvación. Y en esa manera vamos a tener un gozo inefable como creyentes y vamos a poder testificar de nuestra fe en Cristo Jesús. Padre amado, gracias por esta clase, gracias por la profundidad de tu palabra, lo que nos enseña del Espíritu Santo como las arras, el depósito, el adelanto, la primera cuenta, las primicias de nuestra salvación. Padre, pido que tú nos ayudes a valorar estas cosas, meditar en ellas y guíanos, Señor, a esa clase de vida que te honra a ti y traerá mucha alegría a nuestras vidas espirituales. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora espero sus preguntas a la brevedad para que el siguiente sábado pueda grabar un video con respuestas a las preguntas que han planteado. Que Dios les bendiga.